Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Usted lo sabe que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Informe de la Fiscalía General de la República descarta cremación de restos humanos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán. Desde el 2021 se tenía conocimiento y no hubo respuesta del municipio. Acostúmbrese al calor. Es la plena temporada, dicen meteorólogos de la UDG, y aclaran que la hora pico de la más alta temperatura es a las 3 de la tarde. Y además, llegará más seguridad a Teocaltiche tras el asesinato del secretario general. Urgen a la designación de un comisario municipal. Este martes la FGR cumplió con presentar el informe sobre el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán. El fiscal general Alejandro Hertz Manero confirmó que el sitio sí funcionaba como centro de adiestramiento criminal, pero aseguró que no hay pruebas de que estos hoyos encontrados hayan sido usados como crematorios. Con ello se descarta que en este lugar se realizarán incineraciones humanas. Un poco más adelante le tendremos el detalle. Y sobre estas Pero bueno, el otro tema que llevó a la atención de nuevo a Teocaltiche es el asesinato de un ataque directo del secretario de gobierno del ayuntamiento al interior de un restaurante. Allá se encuentra mi compañera Carla Méndez, quien nos tiene todos los detalles. ¿Cómo está allá el municipio? Hola, ¿qué tal, Fabiola? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Teocaltiche, Jalisco, en donde se vive una tensa calma luego de que fuera asesinado el secretario del ayuntamiento, José Luis Pereira. Hay que recordar que el secretario se encontraba comiendo al interior de un restaurante de mariscos cuando un sujeto a bordo de una motocicleta llegó y le disparó en repetidas ocasiones hasta acabar con su vida. Pese a que llegaron los paramédicos, nada pudieron hacer para salvarle la vida. Presuntamente el secretario se encontraba en compañía de un regidor quien resultó ileso. Hemos tratado de buscar la versión de la presidenta de aquí de Teocaltiche, sin embargo se nos ha dicho que únicamente se va a emitir un comunicado en las próximas horas. Comentarte que por lo pronto aquí en el municipio se ha visto pues el patrullaje precisamente de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano se encuentran aquí en la plaza principal y también de la Policía Estatal. Por supuesto, los ciudadanos lo que piden es que regrese la paz a su municipio. Es parte de mi información, Fabiola. Yo regreso contigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Carla. Y aunque los niveles de violencia son altos en Teocaltiche, las escuelas no han reportado menor asistencia de alumnos. Que no hay ausentismo escolar en las 157 escuelas de la Secretaría de Educación ubicadas en Teocaltiche. Esto a pesar de la ola de violencia que se ha registrado en las últimas semanas en el municipio. Así lo señaló el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. La asistencia es promedio, está bien, evidentemente causa agobio, como lo decía hace un momento, es natural, los niños tienen conciencia, ven noticias, pero no ha trascendido en ese sentido. Sin embargo, se activaron los grupos psicopedagógicos de la zona por parte de la Secretaría de Educación para atender a los alumnos que lo necesiten. Esto tras hechos como el homicidio del secretario general de Gobierno, José Luis Pereira Robles, ocurrido este 28 de abril, y del comisario Raúl Grande Moncada, ocurrido el pasado 15 de abril. Teocaltiche tiene su propio centro, grupo de atención psicopedagógica y obviamente han estado activos como han estado en otros lados del estado por distintas problemáticas. En total, Jalisco tiene 14 grupos psicopedagógicos itinerantes para atender a los alumnos. Bueno, tenemos itinerantes, tenemos 14, uno en cada delegación, pero tenemos 35 que lo refuerzan, es decir, tenemos una cobertura regional y otra cobertura temática. Cabe señalar que la guía de seguridad sobre qué hacer en casos de incidentes de seguridad o de emergencia en escuelas será actualizada este verano. La guía en particular, cada cierto número de ciclos escolares la modificamos, está previsto que para este verano le hagamos algunos ajustes. La guía ha ido cada vez más fina. ¿Por qué? Porque la hacemos en función a la realidad. Cada que vamos recabando una serie de hechos reales que nos pasaron, tratamos de buscar a los especialistas y poner en la guía qué hacer de manera asertiva. Para Imagen, Nayeli Medina.
Y la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Aro, también condenó el asesinato del secretario general de Teocaltiche, José Luis Pereira, y espera que el gobierno de la entidad aclare este homicidio. Ha estado realizando una serie de acciones, una serie de declaraciones en torno a la situación política del municipio, tal cual lo ameritaba su responsabilidad como secretario general, y el día de ayer, justo cuando hace algunas semanas las autoridades federales y particularmente la autoridad estatal asume la coordinación en materia de seguridad de este municipio, sucede esto. Hemos tenido comunicación con la autoridad estatal, sí, y con una exigencia clara que se haga una investigación puntual, y no me atrevería bajo ninguna circunstancia a decir ninguna hipótesis. Y a pocos días del Día del Niño, una menor de tan solo 4 años perdió la vida ahogada en un balneario en Rancho Alegre, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Una pequeña de 4 años murió ahogada por el descuido de su madre. La tragedia ocurrió en el balneario Rancho Alegre, que se localiza en el 54 de la calle Calderete, entre Placeres y Jacarandas, en el poblado de San Sebastián el Grande del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Según relataron testigos a los ajustadores del balneario, la pequeña se encontraba en los chapoteaderos y ella sola caminó a una alberca contigua de 1,20 m de profundidad, lugar donde ocurre el ahogamiento. Al parecer pasó un lapso de 2 horas para que la madre se percatara que su hija no estaba a su lado. Se presume que un visitante, al estar en la alberca y pisar el cuerpo de la pequeña, es como dieron con ella y la sacaron. Inmediatamente los trabajadores del lugar, incluyendo los visitantes, se comunicaron con los servicios médicos. No obstante, en la revisión del paramédico se declaró la muerte, la cual presuntamente tenía 2 horas de evolución cadavérica. En este momento llegó Fiscalía, ingresó a este inmueble para realizar las investigaciones necesarias y esclarecer todo lo que se puede encontrar en relación a la muerte de la pequeña. El balneario fue clausurado hasta que las autoridades finalicen las investigaciones. Por el momento se sabe que la mujer no fue detenida. Para Imagen, Israel Orozco. Golpeados, tirados y sin poder hablar, 2 hombres fueron localizados fuertemente agredidos, golpeados en distintos puntos de Guadalajara. 2 hombres fueron localizados con múltiples golpes en su cuerpo en 2 puntos distintos del municipio de Guadalajara. El primer caso tuvo lugar sobre el cruce de las calles Aldama y Hernando de Martel en la colonia San Carlos. Corrían las primeras horas de la madrugada cuando fuertes golpes seguidos de gritos de dolor despertaron a una familia cuyo domicilio se encuentra en dichas confluencias. Al asomarse para ver qué era lo que estaba ocurriendo, encontraron a un hombre en aparente situación de calle bañado en sangre, por lo que rápidamente solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia para brindarle las atenciones pertinentes y trasladarlo a recibir atención médica. Cabe señalar que debido a las condiciones en las que fue encontrado no fue posible obtener información sobre él o los causantes de la agresión. El segundo acontecimiento se registró a pocos minutos de diferencia en calles de la colonia Independencia Oriente. Múltiples reportes a la línea 911 alertaron a las autoridades sobre un hombre adulto con golpes en su cuerpo, por lo que rápidamente cuerpos de emergencia procedieron a darse cita sobre el cruce de las calles Montes Urales y Sierra Morena, localizando al afectado en la vía pública. Debido a su condición de salud, poco pudo aportar a los paramédicos sobre el móvil de la agresión, aunque cabe destacar que el hombre, aunque llevaba ropa, también tenía puesto un pañal. Las autoridades ya investigan cómo habrían ocurrido los hechos en ambos casos. Para Imagen, Fernando Núñez. 2 incendios fueron atendidos durante la madrugada en la zona metropolitana. Un fuerte incendio en un taller de mofles y radiadores de la colonia Jalisco en Tonalá movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el cruce de las calles Gilotlán de los Dolores y Chimaltitán. A la llegada de bomberos, el fuego ya se había propagado en un área de 8 por 15 metros, por lo que rápidamente procedieron a su combate. Tras varios minutos de trabajo, se logró contener el incendio, que afectó principalmente llantas y basura, sin que se registraran personas lesionadas o una afectación a vecinos cercanos.
Otro acontecimiento tuvo lugar en el cruce de las calles Agustín Rivera y Gabriela Mistral, en la colonia El Retiro, pertenecientes al municipio de Guadalajara. El reporte inicial hacía mención sobre un vehículo siendo consumido por las llamas. Tuvimos que realizar la apertura del cofre y enfriar en la parte del motor. Sobre la parte del parabrisas, el mismo se encontraba ya dañado por la radiación y aprovechamos para realizar una apertura, ventilar y verificar que no hubiera víctimas o lesionados. En ambos casos, las autoridades competentes investigan el origen del incendio. Para Imagen, Fernando Núñez. 3 jóvenes fallecieron al caer con todo y camioneta de un barranco de aproximadamente 300 metros de altura. Esto fue en Amatitán, Jalisco. Fue a la altura del camino a Los Chorrillos. Según habitantes de rancherías aledañas, el percance se presentó alrededor de las 8 de la noche del domingo, pero las condiciones del terreno y la poca luz obligaron a que la búsqueda y el rescate se hiciera hasta el día siguiente. Estamos de regreso con más información. Como lo habíamos comentado, la FGR confirmó que el rancho Izaguirre en Teuchitlán operaba como centro de adiestramiento criminal desde el 2021. Esta mañana, antes del mediodía, el fiscal Hertz Manero aseguró que hay pruebas y testimonios que acreditan su uso y que incluso autoridades locales fueron advertidas desde entonces por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero no actuaron. Ese lugar se estaba ocupando para esas funciones y tenemos pruebas desde 2021 en que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco le informó a las autoridades locales de esa población lo que estaba ocurriendo ahí. No hicieron nada. Esto ocurrió hasta 2024. Además, el fiscal descartó que en el rancho Izaguirre existieran crematorios clandestinos. Explicó que aunque hallaron fogatas, zanjas y una vasija con fragmentos óseos antiguos, no hay pruebas de cremación de cuerpos. También agregó que no se localizaron restos humanos completos y reiteró que hay 14 personas ya procesadas por este caso. ¿Había allí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho. ¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Se encontraron lugares, zanjas y algunos agujeros que se habían hecho donde hacían fogatas. Se encontró una pequeña vasija, no sé si nos puedan poner la fotografía, una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos, de una antigüedad que creemos que es importante. Bueno, y estaremos, por supuesto, muy pendientes de este caso. A pesar de que las autoridades buscan que declaren en un tercer citatorio, los Alegres del Barranco continúan cante y cante en Jalisco y llevaron su show a Villa Purificación. Lo vuelven a hacer los Alegres del Barranco y tocan narcocorrido El del Palenque en la Feria de la Piña 2025 en Villa Purificación, Jalisco, considerándose apología del delito. Esto un mes de que en el Auditorio Telmex, el grupo de música regional mexicana interpretó varios corridos que hacían alusión a diferentes líderes de la delincuencia organizada, proyectando también imágenes de los capos. Así fue la invitación de Pavel Moreno, acordeonista y segunda voz de los Alegres del Barranco. Breves para invitarlos, acuérdense que tenemos una cita este próximo sábado 26 de abril. En esta ocasión no proyectaron imágenes de los líderes del crimen organizado. En videos que circulan en redes sociales se observa que interpretan El del Palenque en la Plaza de Toros La Morena, cantada a todo pulmón por los asistentes al evento. El escenario se cubría de humo de las máquinas para el espectáculo. Por su parte, el gobierno municipal de Villa Purificación anunció en sus redes sociales que se encuentra en periodo vacacional hasta el 6 de mayo. El gobierno de Jalisco espera aún que declaren por su presentación del pasado 29 de marzo en el Auditorio Telmex. En caso de que lo repitieran, la Fiscalía del Estado de Jalisco prometió abrir otra carpeta de investigación.
Los Alegres del Barranco tienen 2 fechas próximas en Jalisco, el 3 de mayo en Cihuatlán y otra el 4 de mayo en Tequila. Según el artículo 142 del Código Penal de Jalisco, la apología del delito se castiga de 1 a 6 meses de prisión al que provoque públicamente a cometer un delito o hacer apología de este o de algún vicio. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Este mediodía, bajo el escenario de un sismo de magnitud 8.1, Jalisco se unió al macrosimulacro nacional. En el centro de Guadalajara se realizó el Simulacro Nacional 2025, con hipótesis en Jalisco de un sismo de magnitud de 8.1 con epicentro frente a las costas de Jalisco, a 15.38 kilómetros al suroeste de Careyes. La coordinación fue por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Fueron 2 minutos con 50 segundos, lo que se hizo de tiempo en Palacio de Gobierno, con 320 personas entre trabajadores y población flotante, con una mejora de 40 segundos con respecto al año anterior. Aún servidores públicos siguen en este macrosimulacro, donde vemos que simulan diferentes atenciones médicas, apoyo a personas presuntamente lesionadas, heridas. Pues es parte de lo que se vive aquí en la Plaza de Armas, en el centro de Guadalajara. Este simulacro muestra la capacidad que tenemos en Jalisco para atender este tipo de eventualidades, y así lo muestran pues las más de 2.100.000 personas que participaron en este simulacro en el estado, en los edificios tanto públicos como privados. Funcionarios de diferentes edificios públicos del Centro Histórico de Guadalajara dieron su opinión al respecto de este simulacro y de las áreas de oportunidad para mejorar. Me parece prudente, es la primera vez que lo paso un simulacro en esta dependencia. Creo que tiene muy buena organización, la verdad todo fue muy eficiente y eficaz. Nos tocó hacer simulación de bombero herido para estar preparados en caso de los primeros auxilios, estén preparados y saber qué hacer en caso de un caso real, se podría decir. Apoyar los materiales que se hacía falta, inmovilizar a uno que se quedó atorado. Me tocó traer una fractura y pues cooperó el muchacho bien, todo nos salió bien hasta ahorita. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también participó en el macrosimulacro en Casa Jalisco, donde se encontraba en mesa de seguridad. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Por su parte, Tlaquepaque también se sumó, así como Guadalajara y prácticamente todos los municipios, al simulacro nacional, y en punto de las 11:30 la alerta sísmica fue activada en los edificios y espacios públicos del ayuntamiento. Luis Enrique Mederos, director de Protección Civil de Tlaquepaque, comentó que un simulacro no es suficiente y destacó la participación de quienes se unen a estos ejercicios. Sí, entonces tenemos que hacer no nomás uno, sino por lo menos 3 al año para poder concientizar a todos los compañeros y a todas las personas de que debemos estar preparados ante un sismo. Le vi que le dieron mucha seriedad, entonces eso habla mucho ya de las personas que, pues sí, la participación de este tipo de simulacros, esperemos que cuando sea real. Vamos a temas policíacos. Se debate entre la vida y la muerte. Un joven, luego de recibir un disparo en la cabeza sobre las calles de la colonia Francisco y Madero de Tlaquepaque. Un joven de entre 20 y 25 años fue atacado a balazos tras ser despojado de su motocicleta en la colonia Francisco y Madero en San Pedro, Tlaquepaque. La víctima, presuntamente un cobrador, recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado en estado crítico a cubículo de choque de la Cruz Verde Marcos Montero. Todo ocurrió en el cruce de las calles Miguel Alemán y Carlos Salinas, donde testigos refieren que el joven se encontraba bajo un árbol descansando cuando sujetos armados lo interceptaron. Tras quitarle la motocicleta, uno de los agresores, no conforme, le disparó a quemarropa en la cabeza. Paramédicos arribaron minutos después y pese a la gravedad de la herida, lograron estabilizarlo para llevarlo de urgencia a la unidad médica, donde desde entonces permanece debatiéndose entre la vida y la muerte. Elementos de la Fiscalía del Estado acudieron al lugar para comenzar con las diligencias correspondientes. La línea de investigación principal apunta a un posible asalto vinculado con el trabajo de la víctima.
víctima. La escena del crimen fue asegurada por policías municipales y peritos forenses, quienes comenzaron con la recolección de indicios. Además, se implementó la búsqueda de los causantes en el área, sin que se reporte la detención de algún sospechoso. De igual manera, la motocicleta robada no ha sido localizada hasta el momento. Se espera que las próximas horas sean clave para establecer la identidad de los responsables, informó para Imagen Alberto Mariscal. Además, con un impacto de bala en el cráneo, el cuerpo de una mujer sin vida fue localizado en una brecha cerca del fraccionamiento Lomas de Tejeda, en Tlajomulco. Una joven de entre 25 y 30 años fue localizada sin vida sobre una brecha de terracería en las inmediaciones del fraccionamiento Lomas de Tejeda en Tlajomulco de Zúñiga. La mujer presentaba un impacto de arma de fuego en el cráneo, por lo que el caso es investigado bajo protocolos con perspectiva de género. Elementos de la policía municipal acudieron tras recibir un reporte sobre una persona inconsciente. Al arribar, confirmaron que se encontraba el cuerpo inconsciente de la mujer en un charco de sangre. En la escena fue localizado el cuerpo de la mujer con el tiro de gracia. Presentaba al menos una hora de evolución cadavérica. Paramédicos de servicios médicos municipales corroboraron el deceso. La víctima vestía pantalón de mezclilla y tenis blancos. Además, cerca del cuerpo se localizó un casco de motocicleta. Elementos de la Fiscalía del Estado, adscritos al área de feminicidios, acudieron para iniciar la carpeta de investigación. La escena fue acordonada por policías municipales y elementos de la Guardia Nacional resguardaron la seguridad de la zona. Los peritos forenses se encargaron de la documentación de los indicios en la escena para finalmente trasladar el cuerpo de la víctima a la morgue metropolitana para continuar con las averiguaciones y establecer su identidad. Debido a lo despoblado de la zona, no se encontraron cámaras de seguridad que aporten pistas de los feminicidas, informó para Imagen Alberto Mariscal. Regresamos a las reacciones en torno al informe del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, y el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, especificó que esperan un reporte más completo de la Fiscalía General de la República luego de esta mañana de haberlo publicado. Primero, el exgobernador del estado, Enrique Alfaro, no está siendo investigado en este caso específico por omisiones en su caso. Sí, algunos otros que ya están procesados y detenidos, y lo manifestó con mucha claridad el fiscal. Y el estado va a coadyuvar y ha coadyuvado en todo el proceso de la investigación, y esperamos a que la Fiscalía General de la República finalmente emita un dictamen final técnico de la situación de estos restos. En este informe del fiscal general señaló a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en torno al caso, y así a través de su cuenta de Twitter dan una respuesta. Ellos dicen que desde el 2021 ya le habían hecho recomendaciones al Ayuntamiento de Teuchitlán en materia de desaparecidos y contaban con varias deficiencias que se hicieron precisamente marcables en esa recomendación. Se emitieron 9 puntos recomendatorios, los cuales tienen que ver con cambios de prácticas administrativas, así como la implementación de políticas públicas en materia de prevención, atención y seguimiento en la agenda de personas desaparecidas. Además, hicieron un nuevo señalamiento el 10 de marzo del 2025 de este año, luego del escándalo que se dio finalmente allí en el Rancho Izaguirre. En otros temas, concluyó el periodo de Mónica Magaña como presidenta de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, la primera de la actual legislatura. La diputada destacó entre los logros de este semestre el abrirle las puertas a la ciudadanía a través del Congreso abierto. En estos 3 meses, más de 5.400 participaciones. Entonces, definitivamente creo que fomentar la participación ciudadana es sin duda una de las claves fundamentales para un congreso como este. Al concluir los primeros 6 meses de la actual legislatura, no solo hay cambios en la presidencia de la mesa directiva del Congreso, ocupada por Movimiento Ciudadano hasta el 30 de abril, sino también hay rotación en la Junta de Coordinación Política, quien hasta el momento dirigía Morena, ya que a partir del jueves 1 de mayo, José Luis Tostado Bastidas, coordinador de los diputados naranjas, será quien encabece la llamada Jucopo el próximo semestre. Al parecer no habrá megapuente en el Congreso de Jalisco, eso dicen. Por el próximo 1 de mayo, el coordinador de la bancada de MC declaró que únicamente tomarán el asueto del próximo jueves.
Estamos trabajando mañana, estamos trabajando el viernes y luego el día del 5 de mayo creo que cayó con la celebración para el próximo lunes. Los obligatorios de la ley en la parte formal, pero insisto, el diálogo sobre todo entre los compañeros de la Junta de Coordinación Política sigue, no se suspende a raíz de esto. Jalisco y varios estados de la República nos hemos visto afectados por las altas temperaturas durante los últimos días. ¿A qué se debe este fenómeno? Esto nos dijo un experto de la Universidad de Guadalajara y aclara que, ojo, la hora pico de la temperatura máxima del día no es el mediodía, sino las 3 de la tarde. Las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas en Jalisco no son un fenómeno atípico, sino parte de un patrón climatológico propio de la temporada, advirtió el meteorólogo Mauricio López Reyes del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Durante las últimas semanas hemos visto cómo las temperaturas han presentado un notable aumento en prácticamente todo el estado de Jalisco. Esto es normal, recordemos que en abril y mayo tenemos más horas de radiación solar, es decir, los días son más largos. A esta mayor duración del día se suma la poca cobertura nubosa, lo que permite que la energía solar incida directamente sobre el suelo, elevando rápidamente las temperaturas ambientales. La energía proveniente del sol calienta la superficie de la tierra, los suelos, y esto calienta el aire de una manera muy rápida, muy acelerada, por lo que esto permite llegar a temperaturas superiores a los 34 o 35 grados Celsius con mucha facilidad en horas de la tarde. Un dato interesante que subrayó el meteorólogo es que la temperatura máxima no ocurre al mediodía, como comúnmente se piensa, sino poco después de las 3 de la tarde. La temperatura máxima en esta temporada del año se alcanza entre las 3 y 5 de la tarde, no a mediodía como uno podría pensar. ¿Por qué? Porque al seguir avanzando la radiación solar en la tarde, pues sigue aumentando la temperatura hasta que llega a su punto máximo. Coma rico, nos vemos mañana.